Análisis de la contingencia nacional, junto al escritor y columnista Rafael Gumucio. 8:36 de la mañana, sin risas no. Sin risas no hay. Porque ya no que se bicicletea. hay cosas que generan. Sí, sin risas no se ¿cierto? bicicletea. Hay cosas que generan realmente cosas ciertas. Bueno, que no es Rafa Gumucio. No, yo serio. Por favor. Rafael Gumucio, Sí. muy Rafael serio. Gumucio, escritor, columnista Serio. y el panelista estrella de todos los viernes aquí en Pauta de Análisis. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, viendo con felicidad que se acaba esta campaña que ya era interminable. Y Sí, ya, ¿no? Ha sido pasa muy lo mismo, larga hoy muy día. larga. muy larga, muy larga. Muy a la Imagínate para los candidatos. No, bueno, horrible. Pero muy a la americana, con mucha encuesta, mucha entrevista, muchos foros. Logra que uno se canse de la democracia, Sí. digamos. ¿Sabes lo que, bueno, y cuando uno ve los comandos también ahí está ese mismo diagnóstico, que en realidad lo que empezó a ser distinto en esta campaña es que antiguamente como que eran los debates, los foros y un par de entrevistas, Ya. pero ahora son debates en los canales, en las radios, en la asociación de Tucutucu, todo, de todo. o sea, cantidad de lugares de debate, de ponencia, ha sido muy intenso también. Muy Y intenso. la verdad es que tampoco han cambiado tanto las propuestas. No, nada, no ha cambiado nada. Y así también para nosotros los periodistas, así como un poco nos hemos ido de aliviolo. O sea, como en vez de ir a buscar noticias o reportear o hacer cualquier de esos trabajos, ¿qué hicieron los candidatos? Y ya tenemos noticias para el día. Entonces, ha sido un poco que el país ha quedado suspendido en la espera de esto y como que no hubiese sucedido nada. Y ha sucedido cosas, pero no tiene ninguna relevancia. Hemos visto varios ministros de la Corte Suprema caer, varios jueces caer en actos de corrupción bastante graves, más que gravísimo. Claro. pero eso no importaba. Lo que importa es que Kaiser le dio una flor a Evelyn Matei y ese tipo de cosas van llenando la noticia. Y es cierto, tampoco había una evolución demasiado grande de los candidatos. Tampoco hemos visto grandes propuestas. La verdad que las propuestas son bastante vergonzosas, digamos, son nada. Es decir, seguridad. O sea, es una campaña que podríamos describirla como, yo decía, no sé si cosista, pero es de titulares y de propuestas muy concretas, muy prácticas. No hay aquí ni un relato, ni un sueño que seguir, ni una nada que emocione. Nada que emocione. Con un discurso xenófobo que a mí me resulta realmente peligroso, digamos. Quizás es un prejuicio mío porque yo viví en Francia y nos enseñaron que un alemán que habla mal de los extranjeros o un alemán que habla de la tierra, todo eso siempre termina mal, digamos. Y aquí tenemos tres. Entonces, a mí me resulta que en los niveles a que se ha llegado este odio al extranjero ilegal, digamos, son realmente algo que uno debe recordar, que esto no termina bien, digamos, que no termina bien. El hecho de que sean alemanes los más feroces en este discurso no quita que los otros también, digamos. El único que ha levantado un poco la voz en ese sentido ha sido Mike Nichols, como decir, aquí hemos llegado, digamos. Aquí hemos llegado, pero igual se agarró combo en medio de la campaña. No, bueno. Digamos, es que fue un No, poco... no, sí, no es la teoría, no es la rebota, pero sí, de repente es que estamos escuchando cosas de que queremos o bala o tumba o bala o bala. Cementerio, no sé, ojalá. cárcel. Entonces, esto se está cumpliendo un viejo sueño que ha tenido siempre la humanidad, sobre todo alguna parte de la humanidad, es que es tener a seres humanos que tienen dos piernas, dos brazos, que pueden trabajar como humanos, pero que no son humanos, que no hay que tratarlos como humanos, que los puedes tratar como es lo que hizo Occidente con los negros
en los africanos, digamos, y lo que hizo los nazis con los judíos, digamos, que es el sueño del pibe. Tengo un humano que trabaja como un humano, que puede cumplir todas las funciones de un humano, pero no lo tengo que tratar como humano. Y eso es lo que siento que se está tratando de hacer con los inmigrantes, o ya se logró de alguna forma, y me parece que es el camino hacia el desastre, digamos. Ahora, esto, así como lo conversábamos con Cristóbal Rovira, esto no es un fenómeno solo de Chile, no es que esté pasando solo aquí, esto es un fenómeno, tú, digamos, hablabas de Europa, Francia también. Por eso, no tiene vuelta. Francia, en Gran Bretaña, incluso en Alemania, que uno podría pensar que es el país donde después de lo que se vivió nunca más se volverían a tener mayorías o a tener una voz importante los partidos ultra de derecha, están teniendo un revival. O sea, esto está pasando a nivel mundial. Por supuesto. Nosotros somos parte de eso. Sí, y hay que explicar por qué, y no quiero entrar en la ingenuidad, decir que la inmigración siempre está bien, que los inmigrantes tienen toda razón, pero tampoco quiero entrar en la ingenuidad contraria, que también se ha transformado en un discurso totalmente repetitivo, de que todo el mundo, cuando tú criticas y dices algo, dices, bueno, pero es que tú no vivís en las poblaciones donde disparan, matan, y todo eso, porque tú vivís en el privilegio, tú vivís, primero no es tan cierto, porque uno vive varias vidas. Y luego, tampoco es cierto que una persona tenga disparo, asesinato, violación, a la vez, digamos. Las personas tienen, todas esas cosas suceden, pero no le suceden a todo el mundo, todo el día, todo el tiempo, digamos. Pero ojo que tampoco esas personas que viven algunas de esas cosas, porque estuvimos esta semana conversando con el alcalde de Cerro Navia, que cuando uno lo escucha realmente es dramático la situación que se está viviendo con peleas entre bandas. Por ejemplo, en ese caso, no son bandas extranjeras, no son migrantes, son chilenos. Entonces, tampoco todo es tan evidente, ni obvio, ni fácil. Eso quería decir, que en el fondo las cosas no son una sola. No. Ayer me encontré con dos personas que viven en Mulchen y que son jóvenes, que están dedicados a huertos orgánicos, haciendo un trabajo como... Y me decía, oye, es sorprendente llegar acá porque la verdad es que aquí todo el mundo, o sea, uno ve los medios, en los diarios, y todo el mundo habla de la elección. Y la verdad es que... Allá nada. Y hablaba con otra persona en La Serena, me dice, sí, van a votar, ¿saben? Pero nadie está como vuelto loco haciendo el asado el domingo para ver qué, o sea, como quizás acercándose a la fecha sí, pero también nosotros de repente armamos un micromundo respecto a y quizá, volviendo a tu punto inicial, Rafael Gumucio, lo que ha pasado en la Corte Suprema, la investigación que hay en curso por posibles, ¿no es cierto?, coimas, por un eventual pago de fallos. Eso sí que es grave. ¿Por qué? Porque eso no solamente habla de una crisis posible brutal en la Corte Suprema histórica, sino que la percepción de la ciudadanía es que finalmente aquí no hay justicia, no hay una justicia creíble. Y eso desfonda mucho más el tema que si es uno u otro, si es más de derecha, si es más de izquierda. No, y lo que ha pasado con Manucheri y compañía en el Parlamento también sí. habla de un deterioro total, digamos, porque además que la respuesta que da Yana Proboste vuelve a este tema, digamos, que cuando ella responde a lo que Manucheri le manda, ella le responde, bueno, pero tu suegro... Entonces, esto da cuenta de un mapa que es bastante desolador, que yo creo que sí explica un poco el debate y el discurso de las campañas, digamos, de esta idea de que vivimos en el peor de los desastres, en la peor... De que el país se cae a pedazos y que se vayan todos. El país no se cae a pedazos, pero tampoco se está celebrando. También pasa mucho en la política que se habla de los diagnósticos del presente. El hoy siempre fue un poco ayer, quiero decir. Cuando el estallido hablaba del Chile de la transición de los 30 años, hablaba de un Chile que ya no existía cuando yo siento que lo que se está juzgando hoy es el Chile post pandemia, post estallido. Ese Chile sí que estaba hecho un desastre, que era un pandemonio, era realmente el lugar donde la delincuencia organizada lo tenía todo. No sé si el Chile de hoy totalmente, digamos. Creo que en algunos sentidos las cosas han cambiado, han mejorado, no tanto como deberían, por supuesto. Entonces se está haciendo un juicio sobre un Chile que ya no existe y no hay respuesta tampoco. Ahora, cuando uno mira los cierres, no sé si te viste algunos cierres de campaña,
Hay de todo, porque hay desde unas reuniones íntimas, así como en un restaurante de Harold Mayne Nichols, hasta eventos como el que vimos de José Antonio Casta en el Movistar Arena, realmente un nivel de producción impresionante y imitando mucho la estética americana, trampista, las banderas, etcétera. Bueno, a mí quiero preguntarte y ponerlo sobre la mesa. A mí lo que más me impactó probablemente fue el discurso de Johannes Kaiser en su cierre de campaña aquí en Providencia. Porque me impactó su estética muy parecida a Javier Milei. Como porque antes había un grupo como de rock así tipo, era tributo de sí parece, si no me equivoco, entonces como metal y todo muy gritado, todo muy fuerte, pero además escucharlo decir y reivindicar cosas que uno creía que que ya no eran tema, o sea, o que nadie se atrevería a decir, o sea, de un nivel de provocación, voy a indultar a los carabineros cuando llegue a los carabineros que pelearon por la democracia y digamos, subió al escenario a Crespo, que es el que está condenado por el caso de Gustavo Gatica. Ahora acaba de decir que va a indultar también al que está condenado por el caso Fabiola Campillay, en fin. Y ese personaje se ha convertido, no podemos negarlo, en uno de los fenómenos de esta elección. Sí, bueno, él soltó un poco los perros porque había estado todo el tiempo un poco demostrando que, no, o sea, siempre decía lo mismo, no es que negara, pero lo hacía como una tranquilidad, como soy un buen hijo de familia, soy una persona seria y trabajadora, soy un buen niño que tiene ideas duras, pero soy una persona confiable. Si uno le recorre su biografía, uno no encuentra esta seriedad y esta confiabilidad, pero lo logró actuar. Yo creo que es un bastante buen actor. Kaiser ha demostrado ser bastante buen actor. Y claro, y el último día soltó su verdadera esencia, que es este discurso muy a la derecha, pero muy centrado en la reivindicación de la dictadura militar, de la fuerza militar, de cierta nostalgia por una especie de autoritarismo. Uno dice, ¿quién le habla con eso? Bueno, yo creo que habla a mucha gente que necesita identidad, que necesita certeza de sí que cree en lo que cree. Él sí que, aunque no esté de acuerdo para nada con él, me da lo mismo, pero él es lo que es, digamos, y él está ahí. Y él sí que va a arreglar el problema porque tiene un empuje enorme. Pero claro, tiene que ver con todo este fenómeno que se ha discutido hasta la saciedad, pero que es la necesidad de identidades políticas fuertes, a veces exageradas, pero que provocan espectáculos. Lo que pasa es que, claro, si miramos el Chile, no sé, de las últimas 2 décadas o 3, para que Joaquín Lavín pudiese ser candidato presidencial y quedar a 3.000 votos de Ricardo Lagos en el 99, tuvo que hacer un giro tan importante como tomar distancia de la dictadura, reunirse con familiares detenidos desaparecidos, hacer finalmente un acto de recogimiento enorme respecto, ¿no es cierto?, de lo que fue la dictadura. Sebastián Piñera, que fue presidente 2 veces, era porque representaba una derecha que había votado por el no y que habló de cómplices pasivos. Entonces, el giro, ¿no? Este super giro que es un poco lo que dice hoy día el Economist, ayer, no sé si lo vieron, habla de un giro brutal, creo que la palabra que ocupa es un giro brutal hacia la derecha, un giro brusco, perdón. Chile se encamina hacia un giro brusco a la derecha, que es la publicación que hace este medio británico. Eso es lo que cambió. Y yo creo que en ese sentido, claro, tiene razón la Connie. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues también es un país que lo ha probado todo. Probó el estallido, probó la izquierda y ahora quiere probar la derecha, porque por una cierta desesperación tiene problemas urgentes y tiene problemas reales y algunos imaginarios, digamos, que le hacen necesitar un doctor de urgencia. Y entonces tú vas primero al cardiólogo de la clínica alemana, después vas a la clínica Santa María, después te vas al chamán y finalmente te vas a Ayurveda y termináis
en cualquier cosa. Sí, pero no me ninguné ni no, la ayurveda, ni el chamán. Ya, pero te estoy diciendo que... Pero ahí no hay ningún convencimiento, dices tú, es simplemente probar todas las alternativas. No, si hay un convencimiento, hay una cosa... No, el convencimiento es que quiero resolver el problema, mi problema, Claro. da lo mismo cuál sea el medio. Lo que no quiero es que me digan que mi problema es que me digan, oye, adelgaza, o toma tal remedio, o tenés que ir a quimioterapia. Lo que yo quiero es que me resuelva el problema y que me digan que el problema no existe. Sin sufrir. Sin sufrir. Entonces, ese tipo de respuestas son posibles. También creo que hay un cambio societal, digamos, que estamos en un mundo de pequeños propietarios, de pequeños dueños de cosas que no sirven para nada, pero que ya no se pueden sentir proletarios, digamos, no pueden sentir, entonces tienen una sensación de que ellos son ricos, pero no tienen nada, entonces, pero sí hay un pobre que tiene menos que ellos, que es el inmigrante, que sí no tiene nada, y a ese hay que machacarlo y tenerlo y destruirlo. Luego, lo que ha pasado en Chile es que el estallido, yo siempre pensé que el estallido podría haber sido de derecha, el estallido fue de izquierda, pero la energía que lo llevaba, la fuerza que lo llevaba siempre fue lo que uno llamaría fascista, en el sentido fascista en el sentido que el fascismo es lo que cree que la estética es más importante que la ética, y que la energía o que la fuerza o que la violencia no solo es un medio, sino que es un fin en sí. Las fuerzas que el estallido convocó eran fuerzas de fuerzas que no creían ya en la democracia, o que no creían ya en la solución, o que no creían ya en el cambio. Las fuerzas democráticas que habitaban dentro del estallido hicieron la Constitución y fueron derrotadas. Hay debate sobre eso, hay debate. Veía hoy día una entrevista a Daniel Mansuy en El País, que no debate, pero sino que también habla como finalmente como del contraestallido, ¿no? El cansancio que generó el periodo 2019-2021. Sí, eso está muy bien ahora. Sí, que está muy de moda ese debate, lo hace también Alfredo Joañán, ¿no? Como ese ciclo, el cansancio que generó. Bueno, pero además que no es un cansancio, porque siento que son la misma energía. Cuando pasaba el estallido hablaban de la esperanza, y dije, un país donde hay tanta esperanza solo puede terminar en desesperanza. En la ultraderecha, porque la esperanza es un sentimiento irracional, digamos. Sí. Y la irracionalidad la está llevando ahora Kaiser, digamos. Rafael Gumucio. Nos vemos con Rafael Gumucio el próximo domingo, día de elecciones. Tenemos programación especial aquí en Radio Pauta. Tenemos la mañana también cubierta con todos los datos de la votación, lo que está pasando en los locales, cómo se inicia esta jornada donde van a votar. Son 15.600.000 personas las que están habilitados para sufragar en ese día con voto obligatorio. Y tenemos programación durante la tarde. A partir de las 6 de la tarde estaremos con Connie Stipicic y un panel de grandes analistas y amigos de acá de Radio Pauta, profundizando en lo que significan los resultados, esperando los resultados. Rafael Gumucio va a estar con nosotras desde las 6 de la tarde. Sí, no, tranquilidad. Estaba pensando que iba a decir desde las 6 de la mañana, fíjate.